Al ver mis notas para el debate de esta tarde, me parece que hay un amplio acuerdo entre nosotros, entre las dos opiniones o argumentos que íbamos a defender. Si Dios no existe, entonces no hay propósito para el universo y nuestros colegas parecen estar de acuerdo. Por otro lado, en segundo lugar, si el teísmo bíblico de Dios existe, entonces claramente hay un propósito para el universo y para la vida y se encuentra en relación con Dios. La pregunta es entonces cómo los dos lados presentaron argumentos y evidencia en contra o a favor de la existencia de Dios. Por lo que puedo yo ver, escucho del lado de ateístas es el argumento de la maldad que ya contesté y que todavía tienen que replicarlo. Tenemos un argumento para el desarrollo evolutivo, pero obviamente esto no prueba que Dios no sea el supervisor que creó la vida a través de la evolución y tampoco prueba el ateísmo. No he visto ningún argumento para el ateísmo en el debate. Entonces, aunque podemos estar de acuerdo que si Dios no existe, la vida no tiene propósito, no hemos escuchado evidencia convincente del antecedente de este condicionamiento de que Dios no existe. Por el contraste, creo que hemos escuchado 10 argumentos que enlisté para la existencia de Dios. El argumento de por qué todo existe y no nada, el argumento desde el inicio del universo, el que haya refinamiento del universo, el de los valores morales, los argumentos de la posibilidad de la existencia de Dios, el de David Wolpert, de la comprensibilidad del universo. Número 8, el argumento de la ley como estructura del universo. Número 9, argumento de Dios de la naturaleza de la elección existencial. Y 10, la naturaleza misma de los seres humanos que son capaces de hacer preguntas con propósito. Todo esto, creo yo, constituye un caso acumulativo poderoso para que haya un creador, diseñador del mundo que es el que ve lo bueno con relación con lo cual podemos encontrar el propósito y el significado del universo. La posición que más se puede atacar es lo que dice Richard Dawkins, ¿por qué las preguntas son solamente tontas? Estas son las preguntas existenciales más profundas que se pueden preguntar y nos rehusamos a hacer este tipo de preguntas. Reduce a los seres humanos a meros animales, que es lo que el profesor Dawkins cree. Somos pedazos de materia animados en movimiento, nada más. El amor, cuestiones de significado, todos en última instancia son rotaciones que van por el proceso evolutivo. Pero si Dios existe, entonces claramente son preguntas significativas, son preguntas vitales para la naturaleza del destino y la existencia del humano. La tragedia sería que si Dios sí existe, y ustedes pasan por alto su propósito por creer que son preguntas tontas y por lo tanto no tienen que pensarlas, sería la tragedia última. Me parece que todo el caso que está presentando el otro lado se refiere a algo emocional y no tanto es un caso racional. William Lane Craig parece pensar que sería intolerable, algo digno de estar en desacuerdo con esto, tanto así que el universo está condenado a morir. Jugar con las emociones no es correcto pensar que vamos a morir y que el universo morirá y que todo llegará a un fin. No es la vida el pensar que todo carece de sentido, de significado. De alguna manera, pensamos que eso nos debe llevar a pensar que hay propósito en el universo, que hay un Dios que maneja las cosas de arriba hacia abajo. David Wolpe parece decir de los ateístas, de estar en contra de los ateístas en cuanto al monopolio por cosas tales como el amor. Las cosas que una vez más tocan en las cuerdas del corazón. Las personas de aquel lado realmente piensan que no amamos, piensan que no tenemos un hinchamiento del pecho cuando se nos hincha cuando vemos a la Vía Láctea o cuando vemos tras el microscopio y encontramos esta complejidad maravillosa de la vida. Piensan que no tenemos emociones, piensan que somos mecánicos. El otro lado utiliza palabras como casi, accidente,
reductivo, nada excepto química, nada excepto fuerzas ciegas. Lo que nuestro lado dice es que debido al sorprendente proceso de evolución por la selección natural es que tenemos cerebros que traen al universo, tal vez por primera vez, todas estas cosas maravillosas como el amor, el valor y, por lo tanto, un propósito. Nosotros construimos nuestros propios propósitos. ¿Seriamente piensan que las personas de nuestro lado carecen de propósito? ¿Piensan que no nos enamoramos? ¿Piensan que cuando escribimos nuestro libro no tenemos un propósito para escribirles? ¿Piensan que cuando transcurrimos por la vida carecemos de propósito sencillamente porque no existe un gobernador de arriba hacia abajo? Tenemos propósitos al igual que el resto de las personas, pero tenemos una explicación para el por qué tenemos un cerebro que tiene un propósito. Se debe a la evolución por selección natural. Lo que el señor Craig me criticó por negar a responder la pregunta del por qué, porque dije que era una pregunta tonta, el simple hecho de que pueda formularse una pregunta en el inglés no hace que esa pregunta sea digna de una respuesta. Yo puedo decir cuál es el color de los celos. No es una pregunta razonable, es una pregunta tonta. Y lo mismo aplica a la pregunta del por qué es el universo como es. William. Ha habido un gran cambio en los últimos dos discursos de este debate. ¿Vieron cuáles fueron? Argumentamos primero que si Dios no existe, entonces el universo no tiene propósito. Nuestros colegas ateos lo admiten, pero ahora lo que han estado diciendo es, miren, podemos construir un propósito para nuestras vidas, en palabras de Richard Dawkins o en palabras de Michael Sherman. Podemos hacerlo para sentirnos mejor, sentirnos como si tuviéramos un propósito. Esto sencillamente es decir que podemos pretender que el universo existe para algún propósito. Y esto es sencillamente el quererlo creer. Es la ilusión subjetiva del propósito. Pero en esto no hay propósito objetivo para el universo, lo saben. Y por supuesto nunca negaríamos que no se pueda desarrollar propósitos subjetivos para la vida. El punto en el ateísmo es que todos son ilusorios. Y esto es con lo que yo estoy de acuerdo con Richard Dawkins cuando dice que en el fondo es una pregunta emocional y no tanto racional. Ojalá tuviera yo el valor para decirlo. Estoy convencido que la gente, por lo menos ahora los ateos, es más emocional que racional sus propósitos. Los argumentos racionales todos han apoyado al teísmo, pero no podemos vivir como si toda la vida no tuviese propósito o significado. Por lo tanto, son ilusiones subjetivas del propósito para que la vida pueda vivirse. Por eso el ateísmo no solamente es racional, sino profundamente no vivible. No se puede vivir consistentemente y con propósito dentro del contexto de un punto de vista ateísta. Gracias.